Bienvenidos a Mateando con Bray y Jay. ¿Cómo andan? Esperamos que anden súper bien. Y hoy vamos a hablar, como leyeron en el título, pequeños permitidos, grandes desastres. Ya podemos hacer propagandas, ¿eh? Sí. Tremendo. Bueno, en este podcast vamos a hablar de eso y vamos a dar un par de ejemplos para poder ponernos en tema, porque seguramente vos que nos estás mirando o que nos estás escuchando te estarás preguntando qué es tener un pequeño permitido. Así que te vamos a alinear con lo que nosotros lo estamos reflexionando para que juntos lo podamos hacer. Recordemos antes que nuestra vida como cristianos está siendo guiada a través del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Como cristianos ese es nuestro manual y nuestra guía. Con eso hacemos una introspectiva. Este es otro de los podcasts que estábamos hablando de mirarnos a nosotros mismos, de hacer una introspectiva a la luz del Espíritu Santo y de las Escrituras para ver si tenemos pequeños permitidos que nos están separando de la presencia de Dios, si nos están separando de lo que Jesús quiere hacer con nuestra vida. Pero bueno, lo vamos a ir viendo. Algo que voy a tirar una bomba y es esto que decís de la introspectiva, es súper importante porque tenemos que encargarnos de nosotros. Muchas veces nos encargamos de apuntar al otro, de señalar al otro los errores de los demás, pero está bueno que nos ocupemos de nuestra propia vida, ¿no? Así que hagamos una introspectiva a nosotros primero y después, bueno. Totalmente. Como dice la Biblia, dejemos de buscar en el ojo ajeno lo que sería una basurita y miremos el tanque australiano que tenemos en nuestro ojo. Amén. ¿Cuántos dicen amén ahí? Amén. Bueno, antes que arranquemos quiero preguntarte, Jay, ¿qué es para vos un pequeño permitido? Así nos vamos poniendo en tema. Bien, un pequeño permitido. Yo creo que es dar libertad a algún aspecto, ¿no? De que yo crea que no está bueno y que después a la larga también puede traer una consecuencia, ¿no? Pequeña o grande. Pequeño o grande, totalmente. O sea, son cosas que entendemos que están no tan mal, se entiende, ¿no? La ambigüedad, no tan mal, y que las hacemos pensando que no pueden tener consecuencias, pero al acumular pequeños permitidos en varias áreas, incluso en esa misma en la que tenemos, ocasionan grandes desastres en nuestra persona y hacia los demás también. O incluso el típico, bueno, pero lo hago ahora y después pido perdón, total, y ese es un Dios bueno y misericordioso, y no. O no es tan malo, ¿no? Por ejemplo, voy a dar un pequeñito ejemplo. Hoy el mundo hila muy fino, tan fino que hasta sus propuestas a veces son tentadoras. Sí. Y no solamente somos engañados por nosotros mismos y por nuestro corazón. Jeremías 17:9 dice que no hay nada más engañoso que el corazón humano. ¿Quién puede conocerlo? Y ahí menciona que Dios lo conoce, etc. Pero no solamente somos engañados por nuestro propio corazón y por nuestra carne, también por los conceptos de afuera, por los conceptos que no vienen de parte de Dios. Tenemos cristianos a favor del aborto, tenemos cristianos legalistas, cristianos liberales, cristianos que buscan jerarquía dentro de la iglesia. Tenemos cristianos de todo tipo y eso fue porque nos deslizamos. Sin darnos cuenta tenemos pequeños permitidos, ya sea argumentos, situaciones, cosas que hago, lo que sea, que nos desvían de la palabra de Dios. Y para eso, si vos me dejás, quiero leer un pasaje. Dale. Quiero leer Hebreos 2:2. Dice: así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ella. Y en esto es acá donde nosotros hablamos, ¿no? Que los pequeños permitidos nos pueden llevar a desviarnos de lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Tal cual. Yo creo que podemos dar inicio a algunos ejemplos básicos, ¿no? A ver, de los pequeños permitidos. Soy todo oídos. Uno que se me viene a la mente así es qué tipo de contenido estamos viendo, ¿no? Consumiendo. Por ejemplo, series, películas, novelas, ¿de qué tratan, no? Sabemos que hoy en día es muy normal que aparezcan escenas calientes. Casi todos los tipos de novelas, películas y series aparece, infelizmente. Y infelizmente también cada vez se muestra más. No solo en las novelas o cosas, sino también en las propagandas. Sí, también. Hoy vos le prestás el celular a tu hijo o a tu sobrino, lo que sea, y no puede usar YouTube porque le aparece cualquier propaganda. Y ni hablar cuando buscas una película. Sí. Y en cualquier sitio web te pueden aparecer cosas así. Y pienso esto, ¿no? Como cada vez se muestra más encima. Entonces, como que es un hilo muy fino, que tenemos que tener mucho cuidado. Pero no solo, a ver, ¿qué estás haciendo? ¿Las estás saltando esas escenas? Pero también
Ojo, porque hoy en día también tenemos series que solo tratan de eso. Y lo Totalmente, sabemos y aún así lo consumimos. Totalmente. Trato de generalizar porque a veces pasa, o sea, a mí me ha pasado de decir, bueno, todo el mundo está viendo esta serie y la quiero ver y cuando veo, hay algo dentro que nosotros sabemos, cuando no está bueno para nosotros. Decir, che, esto no está tan bien, ¿no? Totalmente. Y hoy en día tenemos que cuidarnos. ¿Qué estamos consumiendo? ¿Qué estamos permitiendo que entre por nuestros ojos, ¿no? Porque acá empieza la contaminación y hasta dónde doy lugar, ¿no? Y hoy en día, por ejemplo, el mundo es bombardeado con la pornografía, justamente como hablábamos recién. Un tema, pero tremendamente, que hoy se está viviendo en un montón de áreas, incluso en el mundo cristiano, Sí. muy fuerte. Y no solo hombres, sino también las mujeres. También. Así que tenemos que cuidarnos, no permitamos ver esas cosas, que no sea normal que estemos en una película y la vemos y no pasa nada, o tiene un montón de esas escenas y seguís viendo ese tipo de serie o película. Mira otra cosa, ¿no? Y hay tantas cosas buenas que podemos ver también. Es interesante lo que decís, porque una parte dijiste, es muy fina la línea cuando estabas hablando de las escenas subidas de tono. Uh-huh. Y yo reflexiono en esto y digo, claro, porque la propuesta cultural no es tan grave. O sea, no pasa nada que de repente te hayas quedado tildado en una escena, o que ya no la adelantes como antes, o que ya no hagas algo para que eso, o dejar de verlo, o cambiar la película, o cambiar la serie. Entonces, en ese aspecto es donde vos decís, bueno, esta es la propuesta que te hace el mundo. Y la Biblia te enseña a que vos tenés que cuidarte Sí. de lo que ves, cuidarte de las cosas que te separan de Dios. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y no podemos dejarnos dominar por las cosas que nos separan de Dios. No podemos dejarnos dominar por los pequeños permitidos. Uh-huh. Creo que una buena forma de saber si eso está bueno o no que consumamos, ver y demás, es preguntarse, ¿Jesús veía esto en mi lugar? ¿No? Yo creo hubo un tiempo, me acuerdo una experiencia propia, que estaba viendo una serie, porque bueno, muchos hablaban bien de esa serie, qué sé yo, la primera temporada empezó como bien y la segunda como que fue como una subida ¡Opa! de tono impresionante. Sí, sí. Y me di cuenta que cada vez que nuestro hijo Benja venía, yo le decía, no podés ver, vos no podés ver, vos no podés ver, porque no es para tu edad, porque no es para vos. Y después dije, che, ¿pero por qué? O sea, ¿y por qué la estoy viendo yo? No está bueno. Entonces ahí dije, no, El basta. típico, no lo veas que es muy zarpado, yo ya lo vi. Sí. No veas Y- eso que te hace mal porque yo ya que lo vi. no sabes en qué momento va a aparecer una escena así. Ujú. Entonces como que estás ahí a la deriva de que pase. Y no está bueno eso, no está bueno. Podemos consumir otro tipo de cosas. Totalmente. Eso es muy bueno lo que estás diciendo. Bueno, otra cosa que te puedes preguntar, ¿no? Vos decís, bueno, pregúntate qué haría Jesús en tu lugar. Y ahora yo te lo armo de esta forma. Te digo, si Jesús estuviera, ¿no? Corpóreamente, ¿vos lo invitarías a sentarse a tu sillón o a la silla, donde sea que estés, a mirar esa serie con vos? O sea, ¿lo invitarías a que disfruten esa serie juntos? Si la respuesta es no, la decisión que tenés que tomar es súper clara. Ahora, siguiendo parándonos en esto de hilar fino, ¿no? Hablando de las escenas subidas de tonos, también mirá la cantidad de ejemplos solo con una sola situación. Si vos vas, por ejemplo, por Unicenter, ¿no? Y ves pancartas donde hay personas con poca ropa, sea hombres o mujeres, y te quedas tildado, ya no mirás para otro lado. En vez de correr la mirada, porque sabes que te hace mal, sabes que alimenta una parte que no debería. Te quedas tildado mirando, no corres la mirada rápido, queda dando vueltas en tu cabeza. Todas esas cosas hay que prestarle atención para no dejar que eso empiece a trabajar en nuestro corazón y termine transformándose en un deseo que termine transformándose en una acción. Claro, completamente. Ese es uno de los ejemplos. Otro que podemos incluir es las malas palabras y el enojo. Lo relaciona porque estaba pensando, ¿qué pasa? Por ejemplo, no es un ejemplo súper bobo, pero digo, ¿qué pasa cuando te golpeas ese dedito en la punta del sillón? Como si te despertaras a la noche a buscar un vaso de agua y de repente ¡pa! Claro, ¿qué gritás? ¿Una mala palabra o Dios te bendiga? ¡Oh, dedo! Que el Señor te ministre. ¿A quién no le pasó? ¿No? Te dan ganas de decir unas palabras ahí como, pero no, ¿no? Creo que eso también debemos cuidar y controlar mucho. Una cosa que pienso, ¿verdad? Y no sé si estás de acuerdo conmigo, es que una vez que decimos malas palabras y se es común decirlo cuando me enojo y demás, es porque hubo un momento que justamente me di un pequeño permitido y otro permitido y otro permitido y eso se hizo normal. Porque yo, por ejemplo, no soy así, no me recuerdo la última vez que haya dicho una mala palabra.
Y cuando me enojo no lo digo, ¿por qué? Porque no estoy acostumbrada a hacerlo, porque no me lo permito. Entonces pienso que cuando una persona está acostumbrada a decir malas palabras, cuando se enoja o lo que sea, es porque en algún momento se permitió En eso algún y fue momento creciendo. corrió la línea totalmente y empezó a formarse en él un proceso innecesario por no prestar atención a los pequeños permitidos. Y esto también es importante, ¿no? Cuando nosotros le damos pie a esos pequeños permitidos, vamos a tener novas, porque a nosotros también nos pasa, vamos a tener procesos innecesarios que se podrían haber evitado si hubiéramos tomado en cuenta el tener una mirada propia de mi vida y obviamente a la luz de las Escrituras y con la ayuda del Espíritu Santo poder hacer algo por cambiarlo. Pero cuando no hay examinación propia, no hay cambio, no hay transformación. Cuando no paso ese tiempo con el Espíritu Santo o con Dios, no hay transformación propia, porque pienso que no hay nada que cambiar o no le presto atención a las cosas que tengo que cambiar y eso es un error, pero abismal. Sí. Y ahí lo unimos también un poco con el enojo, ¿no? Que todo me enoje, que me levante de mal humor, que pasó tal situación y también me enoja y cualquier cosa chiquitita o grande es motivo para explotar. Hay pequeños permitidos que nos estamos dando que cada vez van creciendo y en un momento detonamos y llegamos a eso, que cualquier cosa me enoje. Totalmente. A ver, vamos a poner un parate acá, porque ya veo que algunos están diciendo esto, dos están condenando a medio mundo. No. Nosotros tenemos errores, de los cuales también son nuestros pequeños permitidos, y cuando nosotros oramos y pasamos ese tiempo con Dios, el Espíritu Santo nos lo marca y tenemos que trabajar en eso. Sí. Ahora, no estoy diciendo que no te pueda pasar si decís malas palabras, si de repente te pasó con el tema de la pornografía o lo que sea. No digo que no te pueda pasar, lo que digo que es acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. El oportuno socorro que viene de parte de Dios ocurre cuando nos acercamos confiadamente al trono de la gracia. Y nuestro mejor consejo para los pequeños permitidos ocultos como pornografía, engaño, mentira, robo o lo que sea que te esté pasando, cualquier pecado que lo mantengas a escondidas, es exponelo. Claro. Porque cuando vos lo exponés el pecado pierde fuerza y deja de tenerte encerrado en esas cuatro paredes donde no puedes salir. Entonces, cobra valor, contale a tu líder, contale a la persona que, obviamente una persona de Dios que se cimente, que te acompañe, te aconseje, pero que esté cimentado en la palabra. Contale, habla con él, porque hay luchas que no las podemos liberar solos. Hay luchas que necesitamos acompañamiento y para eso está la iglesia y para eso están las personas que Dios pone a nuestro alrededor. Sí. A esto puedo sumar el ejemplo, por ejemplo, de Moisés, ¿no? Cuando estaban en guerra con los israelitas con los amalecitas, hubo un momento en el que Dios dio la orden de que él tenía que mantener los brazos levantados con la vara. Tremendo. Y en un momento me puse a pensar, dije, Dios tranquilamente podría haber hecho esto y que ganen los israelitas igual, ¿no? Sí. No con la necesidad de que levante una vara y si la bajaba perdían, era así. Sí. Y digo, Dios lo podría haber hecho, pero yo creo que había un propósito en las dos personas que Dios había puesto al lado de Moisés, que era Aarón y Hur, con el propósito de levantar sus brazos, de no dejarlo caer. Cuando Moisés se cansaba, ellos le sostenían los brazos y decían, vamos. Y cada vez que bajaban los brazos, ellos venían y le levantaban los brazos de nuevo. Y yo creo que esas personas fueron puestas por Dios. Y las personas que tenemos a nuestro alrededor, nuestros líderes, obviamente personas que están un escalón más allá de nosotros y que nos pueden ayudar, son personas puestas con un propósito de Dios para ayudarnos. Totalmente. Hay de nosotros si no tenemos quien nos pueda dar una mano, ¿no? Uh-huh. Y como dice la palabra, cuerda de 3 dobleces, más difícil de romper. Obviamente sí. Dios es nuestra fuerza, Él es nuestra compañía, Él es el que hace la transformación en nuestra vida. Pero también es real de que Dios usa a las personas para que hablen de su parte, para que ministren nuestras vidas. Y hay que ser humildes, hay que reconocer, me pasó esto. Y ahí está, ¿no? Yo quiero nombrar esto, ¿no? ¿Qué tanto amamos a Dios para estar lo suficientemente decididos y cobrar valor para exponer nuestro pecado, sin importar lo que piensen, con el fin de poder superar eso para acercarme más a Dios? ¿Qué tanto amo a Dios o qué tanto amo mantener escondido mi pecado por miedo, por orgullo o por ego? Esa es una pregunta que también nos ayuda a ver qué tan dispuestos estamos a quitar los pequeños permitidos en nuestra vida. Sí, completamente. Vamos a la primera pregunta. ¿Qué pasa cuando nos permitimos hacer algo que no deberíamos, no? Y creo que una de las cosas que mencionamos, la primera, es alejarnos de Dios. Alejarnos. ¿No? Que el Espíritu Santo siempre está hablando a nuestra mente, a nuestro corazón, cuando algo no está bien, cuando algo no está bueno. Y cuando hacemos oído a eso, está bueno, ¿no? Porque el Espíritu Santo ve que lo escuchamos, creo. Sí.
Pero cuando nos alejamos de Dios, no nos permitimos escuchar ese tipo de cosas, de tengo que cambiar esto no está tan bueno, ¿no? Entonces creo que una de las primeras cosas que pasa cuando nos damos esos pequeños permitidos es mostrar que no nos importa lo que el Espíritu Santo nos diga y nos alejamos de él. Aunque suene fuerte, es así. Aunque suene fuerte, digo, no, es así. Somos seres humanos que a veces le damos vuelta a la espalda a Dios. Y en un montón de situaciones a veces no nos importa lo que Dios o el Espíritu Santo nos está diciendo. En esa parte hay que ser realista, ¿no? No hay que ser tan fantasioso, ¿no? En esa parte. Somos humanos y hay cosas que hay que cambiar y eso tenemos que tenerlo en claro siempre. Es más, a veces cuando, como bien decías, ¿no? A veces cuando nos alejamos de Dios, cuando nos separamos de su presencia, perdemos la comunión con el Espíritu Santo, nuestros errores y fallas empiezan a crecer por aún más porque ya no está esa vara que antes teníamos de decir, bueno, tengo que estar lo más cerca de Jesús para parecerme a Él, para tener la mente de Cristo. Y empezamos a desvanecer todos esos principios y empiezan a haber argumentos humanos para justificar lo que hacemos, pensamos o decimos o actuamos. Y aparecen esas personas que a veces opinan de, bueno, yo no voy a una iglesia, por ejemplo, porque Dios está en todos lados. Como hablamos en un podcast, ¿no? Creando un Dios a mi imagen, a mi pensamiento, a mi filosofía. Y para eso hay un pasaje. Colosenses 2.8, por ejemplo, dice: cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Y acá te quiero hacer un parate. Antes que digas esa fe es culpa del mundo, la vana y engañosa filosofía también puede emanar de nuestro propio corazón. Cuando queremos justificar acciones que no vienen de parte de Dios. Cuando no queremos asumir nuestra responsabilidad ni hacernos cargo de lo que nosotros estamos haciendo. Y una de las cosas que estamos tratando de reflexionar en este podcast es hacer una introspectiva y hacernos cargo. Si no nos hacemos cargo, no hay arrepentimiento. Cuando el Espíritu Santo da la convicción del pecado en nuestro corazón, tiene que haber un mover y una decisión propia también de querer arrepentirnos y hacer algo para cambiar eso. Y para poder hacer eso hay que hacernos cargo. Sí, estuve mal, sí hice esto, sí mi pequeño permitido me está hundiendo y hasta que hay momentos que hasta a veces parece que estamos enamorados de la oscuridad, returbio, ¿no? Pero es así. Entonces hay que hacernos cargo y amar más a Dios que nuestra imagen, que lo que los otros puedan pensar y buscar ayuda. Y hacer algo para mantenernos cerca de Dios, que es lo más importante que tenemos. Sí. Otra cosa que creo que ocurre, además, como decía Bray, de alejarnos de Dios y demás, es que generamos hábitos y costumbres que no están buenos y que eso a la larga nos termina hundiendo en el pecado. Totalmente. Bueno, esto es lo que hablamos, ¿no? De las consecuencias que nos puede traer el darnos esos pequeños permitidos. Así que en esta parte también queremos que vos entiendas que nosotros también estamos haciendo nuestra propia introspectiva. Estamos viendo que hay cosas que cambiar. Tenemos cosas que cambiar. Yo, Brian y Jay también tenemos cosas por cambiar. Por eso tratamos de generalizar cuando lo hablamos, ¿no? Porque empieza por nosotros. Totalmente. Y cuando lo hablamos es porque, viste, que está bueno cuando vos sos ministrado a través de la palabra y decís, loco, ¿sabes qué? Esto lo quiero compartir. Vos que estás escuchando del otro lado, quiero que juntos digamos, hagámonos cargo de nuestros pequeños permitidos, identifiquémoslo para poder trabajar sobre eso. Y está bueno cuando vos... La Biblia dice que conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libres. La palabra de Dios nos liberta. Y cuando vos sabés esa verdad, cuando tenés la convicción de parte de Dios, la querés compartir. La querés compartir con tu vecino, con tu amigo, con lo que sea. En medio de un podcast, en medio de un video de Instagram, en un vivo, lo que sea que se te ocurra. Y eso está bueno. Así que por eso también te lo compartimos. Para que reflexionemos juntos, porque la verdad que viene de la palabra de Dios nos hace libres. Sí, completamente. Vamos con la segunda y última pregunta, que es ir a la solución, ir al grano. ¿Cómo termino con esto? ¿Cómo hago para dejar de darme esos pequeños permitidos que por ahí se tornaron grandes permitidos y que ocasionaron desastre o están a punto de generar desastres en nosotros? Bueno, antes de meternos en esta respuesta, obviamente la respuesta algunos ya lo están deduciendo, que es muy simple, pero vamos a ir dando algunos pasitos. Pero para vos que nos estás escuchando, mirando, en uno de los primeros podcasts hablamos de qué pasaría, ¿no? Si vos todavía en este nivel de podcast no lograste identificar tu pequeño permitido o lo que tenés que cambiar, te pregunto para que reflexionemos, ¿qué pasaría si se pusiera toda tu vida personal y privada, todo lo que haces, lo que pensás y decís en un CD y lo pudieran pasar para que todo el mundo lo vea? En un MP3. En un MP3. En un disquete. Viejo. ¿Qué pasaría?
ahí te estás dando cuenta, ¿no? Si me seguiste en esta onda y te lograste meter en el ejemplo, te estás dando cuenta que te daría muchísima vergüenza y que probablemente te daría mucho miedo. Cuando vos ves eso y te das cuenta de esas cosas, te das cuenta que hay cosas por cambiar. Y vos lo sabés y seguramente el Espíritu Santo ya está tocando tu corazón como está tocando el mío. Uh-huh. Así que bueno, adentrémonos. Tal cual. Una de las formas de terminar con esto, y la más cliché que me vas a decir, pero Sheila, es obvio, es acerquémonos a Dios. Ay, Sheila, es obvio. Acerquémonos a Dios, pasemos tiempo con Él. Si nuestra vida devocional no está sucediendo como realmente debería suceder, para todo y ubicar las prioridades en tu vida. Tu primer prioridad, la más importante, debe ser Dios, debe ser pasar tiempo con Dios. Es entender que no puedo solo. Yo creo que una de las cosas que nos llevan a tener nuestro devocional y demás es ponernos en la postura de entender, decir, no puedo solo. Hoy necesito a Dios, mañana necesito a Dios, pasado necesito a Dios, así como necesito ayer. Totalmente. Solas no podemos, y es así. Entonces, ubiquémonos. Me estoy convirtiendo de nuevo, amor. Ubiquémonos, centrémonos, pongamos las prioridades en orden y démosle lugar al Espíritu Santo para que trabaje en nuestros corazones. Una de las cosas que este último tiempo siento que Dios me viene hablando un montón y trato de trabajarlo en mi vida devocional y de pedirle mucho a Dios, es no acostumbrarme a escuchar la voz del Espíritu Santo. Uh-huh. Que no sea normal, que cada vez que lo escuche diga, necesito hacer algo. Sí, anotarlo, reflexionar. Claro, porque a veces es como, por ejemplo, nos pasa con, una vez escuché este ejemplo de alguien que dijo así como, es como cuando entras al auto y no te pones el cinturón de seguridad, en algunos empieza a sonar pip, pip, hasta que te lo pongas, ¿no? Y al principio es molesto. Pero si llega un momento que no le das bolilla, ya llega un momento que no lo vas a escuchar más. ¿Por qué? Porque dejé de darle atención. Decidí que otras cosas eran más importantes en el momento y ya ni lo quiero escuchar. Y creo que eso también pasa con la voz del Espíritu Santo. ¿Qué tan acostumbrado estás a estar escuchándolo? Que cada vez que lo escuches sea algo que te haga mover, que mueva todo tu interior y decir, estoy escuchando al Espíritu Santo. El Espíritu Santo me pidió que haga tal cosa, que deje de hacer esto, que esto no está bueno. Hacelo, ¿no? Y la única forma que podemos hacer eso es pasando tiempo con Dios. Totalmente. Tratando de reconocer la voz de Dios. Yo reconozco la voz de Bryce si me llama porque lo conozco, porque paso mucho tiempo con él, porque lo conozco hace muchos años. Y lo mismo pasa con Dios. Totalmente. Bueno, justamente yo iba a ir a ese mismo punto cuando vos estabas hablando. Decía, bueno, si vos hasta este punto quizás pensás, bueno, no es tan necesario el devocional. Bueno, ahí estamos hablando, ¿no? Lo que decía Colosenses 2:8, ¿no? Van a filosofías que nos autoconvencen que nuestro estilo de vida está bien. Cuando la Biblia te enseña otra cosa, que la relación con Dios es importante. Como decía Kevin en una de sus prédicas, ¿no? Si Jesús estuvo orando, ¿quién te pensás que sos vos para no separar un tiempo para orar? Y eso me encantó con la sencillez con lo que lo dijo, porque es verdad. Y a veces, como que esa filosofía propia mía, o que se la compré a las personas que lo decían, me convence, me hace tomar malas decisiones. Esa no es lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces, si vos estás acá y siempre estás orando de última en el bondi, o siempre estás orando cuando tenés un tiempo, cuando te fuiste a comprar algo, hay prioridades que hay que ordenarlas, y el tiempo con Dios es una de esas. Y tener tu tiempo con Dios es importante y tiene que ser parte de nuestras prioridades. Así que cuando Jay, vos mencionabas, ¿no?, de organizar nuestro tiempo con Dios, también apunta a eso. No compremos vana filosofía, no sea que nos desviemos, sino que abracemos la verdad, entendamos que Jesús separaba un tiempo real, de calidad con Dios, y asimismo, como nosotros que somos los cristianos, que son pequeños Cristos, tenemos que imitar también lo que Él hacía, sí, porque eso nos hace bien y nos acerca más a Dios. Así que si hasta este momento quizás pensabas que el devocional matutino o a la tarde no es tan importante, amigo, eso es una falacia, eso no es verdad. Nuestro tiempo con Dios es importante y es parte de ordenar nuestras prioridades como personas que aman a Dios. Claro. Otro ejemplo que te podemos dar para terminar con esto es acércate a personas que te ayuden. Como decíamos recién, ¿no? Busca un líder, busca alguien que te pueda aconsejar y que te pueda guiar y que te pueda ayudar en esos momentos de debilidad. Si estás en un noviazgo y te sentís muy tentado todo el tiempo a estar con esa persona, ya sabes, haciendo qué cosas que no deberíamos. Busca ayuda. Cuando te sentís débil, necesito que me ayudes. Orá por mí.
ayúdame, decime algo, haceme entrar en razón, ¿no? Necesitamos ese tipo de personas que nos acompañen sin pelos en la lengua y que nos ayuden a transitar ese proceso. Totalmente. Cristianos que sean radicales, ¿no es cierto? Uh-huh. En eso reflexionábamos juntos, Sí. ¿no? Otro ítem interesante es, hay que ser radicales. Si tu problema es con la pornografía, por ejemplo, y tenés la compu en tu pieza, quítala. Movela a la sala, movela a un lugar donde sea más público. Trata de contarle a alguien para que te ayude y que te lleve una guía, ¿no? Que te pregunte cómo estás, cómo estuvo esta semana con esto. Hacé algo por cambiar, porque si no vas a seguir enredado en un proceso innecesario por terquedad, por un corazón duro. Como el hijo pródigo, ¿no? La historia del hijo pródigo. Él se alejó de su padre, su corazón estaba lejos del papá, terminó comiendo con los chanchos hasta que le cayó la ficha. Cuando le cayó la ficha volvió con su papá. Y su papá casualmente lo estaba esperando. Y ya no importaba todo lo que él había hecho, sino que su papá lo recibió con brazos abiertos, lo amó, le dio otra oportunidad. Ahora, mírate esto, él tenía un plan. El hijo pródigo tenía un plan. Y se les desbarató todo. Esto está en Lucas 15, 11 en adelante. La historia del hijo pródigo, léanla, es hermosa. Se les desbarató todo porque Dios ya tenía un plan con su vida. Y cuando él tomó la decisión de hacer algo por lo que estaba viviendo, él se había equivocado. Cuando él tomó la decisión, papá ya estaba ahí esperándolo para darle restauración, para darle otra nueva oportunidad. Y lo mismo es con nosotros, pero tenemos que ser radicales. Cuando nos cae la ficha, cuando identificamos nuestro pequeño permitido o nuestro gran permitido o el pecado que estamos practicando, hagamos algo como el hijo pródigo corrió a los brazos de papá. Corramos a los brazos de Dios. Seamos radicales, tomemos decisiones reales que produzcan resultados reales. Aparte de acercarnos a Dios, aparte de permitir que el Espíritu Santo ministre en nuestro corazón, tomemos decisiones reales. Si vos te das cuenta que una serie te está haciendo mal, déjala de ver. Si te das cuenta que una persona te está influenciando demasiado para mal o lo que sea, tomate un tiempo a esa persona. Necesitamos tomar decisiones reales para generar cambios reales en nuestra vida. Justamente el último punto que hablaste, que creo que también es muy importante en esto, es rodeémonos de personas sabias, de personas que nos acompañan, no solo el consejo y demás, pero ¿quiénes son nuestras amistades, no? ¿Con quiénes nos juntamos? ¿Con quiénes pasamos tiempo? Estamos hablando, porque quizás algunos que están pensando cualquier cosa, ¿no? No estamos hablando de que no le prediques a las personas que no conocen de Jesús, ni que pases tiempo con ellos, ni que comas con ellos. Estamos hablando de amistades. Claro, de a quién estás permitiendo, digamos, que influencie en tu vida, ¿no? Sí. Entonces juntémonos con personas que nos hagan bien, que nos Totalmente. acompañen, que nos ayuden, que sean sabias y que podamos también de cierta forma seguir sus ejemplos. Y cómo no juntarnos especialmente con el Espíritu Santo, ¿no? Totalmente. Nuestro mejor amigo. Así que bueno, amigos, hasta acá llegamos con nuestro podcast. Teníamos muchas cosas más para compartir, pero sentimos que hasta acá es el momento en el que terminamos de reflexionar juntos. Así que bueno, los vamos a esperar en el próximo podcast. Claro. Gracias por estar, gracias por escucharnos, gracias por apoyarnos. Espero que haya sido una hermosa reflexión juntos, que hayas logrado identificar tu pequeño permitido y que te propongas hacer algo por eso. Tal cual. Así que gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo jueves a las 12 horas en Mateando Con Bray y Jay.